¿Por quién voto? Esta es una pregunta que muchos de ustedes yo sé que se están haciendo. Por eso este programa especial, bienvenidos, soy Glenda Omaña en esta alianza con Multimedios Eulacid. Hoy tendremos dos invitados, dos candidatos, Rodrigo Chávez y José María Villalta, por un periodismo en Costa Rica transparente y neutral. Siga con nosotros. Número 1, solo hay una. Eulacid. 11 años consecutivos como la U privada número 1 del país en el QS Latin America University Rankings. La U 100% bilingüe. La U 100% proyectos. Estudia en la número 1. Estudia en Eulacid. Matrícula abierta. Los mejores eligen la número 1. Estudia en Eulacid. Ingeniería biomédica, electrónica, ingeniería informática, ingeniería química e industrial. Son algunos de los muchos programas a elegir. 11 años como la U privada número 1 del país. Matrícula abierta. Tiene 60 años, está casado y tiene 2 hijas. Creció en lo que hoy conocemos como el barrio chino en San José. Estudió economía en la Universidad de Costa Rica y luego tuvo su maestría y posgrado, un doctorado en Estados Unidos. Durante 28 años estuvo en el Banco Mundial liderando proyectos de política pública en 42 países. Posteriormente fue ministro de Hacienda del actual gobierno durante 6 meses. Él es el candidato del partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez. Bueno, bienvenido. Aquí estamos debatiendo porque estábamos recordando que nos conocimos desde la universidad hace poquito, ¿verdad? Porque teníamos como 18 años. Rodrigo Chávez, y yo le digo que tengo que decirle don Rodrigo, porque así le digo a todos los candidatos, entonces me dice, bueno, voy a decirle doña Glenda, ¿no? Sí, señora, doña Glenda, no. Yo me saco el clavo. No. Si usted me dice don Rodrigo, yo le digo doña Glenda, pero sí me acuerdo. Estábamos en Generales y éramos vecinos. Claro, y me acuerdo que a mí me costaba mucho la materia de elementos de economía y ustedes, bueno, nos daban ahí cátedra para poder pasar elementos y después seguía, ¿qué era? Principios. Bueno, elementos y principios. Pero bueno, hablemos porque para eso estamos aquí, por quién voto, para conocer un poco más a Rodrigo Chávez. Y me llama la atención una frase suya, yo me como la bronca. Es una frase que la he escuchado mucho de usted, y me pongo a pensar si de pequeñito, ¿cuál fue ese primer pleito que tuvo? A mí mi mamá me dijo, antes de morir, ella murió el 15 de septiembre del año pasado, me dijo, Rodrigo, no se meta a candidato a presidente. En ese momento apenas lo estaba pensando, y yo le pregunté por qué, y me dice, porque usted es como su papá, usted se come las broncas. Además, de ahí salió la frase. Y entonces me dice, y me lo van a, una cosa muy fea, me lo van a matar porque usted se come las broncas. Yo le pregunté a ella, le dije, mamá, ¿qué pasa si aquí se mete un ejército extranjero y yo salgo corriendo con usted para Europa? Y me dice, me daría vergüenza. Y entonces le dije, no es lo mismo que está pasando, porque aquí se metieron grupos medio filibusteros que nos han echado a perder el país. Y entonces de ahí salió la frase, yo me como la bronca. ¿Qué significa? Que mi papá y yo somos gente que cuando queremos hacer un cambio, no le tenemos miedo al cambio y estamos dispuestos a enfrentar, obviamente con diplomacia, obviamente dentro del marco de la ley, a las personas que no quieren que haya cambio. Y doña Glenda, usted sabe que en este país todos los cambios van a generar perdedores y van a generar ganadores. La idea es hacer cambios que generen muchísimos ganadores y poquitos perdedores que se han enriquecido a costa de la gran mayoría. Entonces ahí es donde de ahí sale esa frase. Me llamó mucho la atención viendo la biografía en su programa de gobierno, ¿verdad? Que una de las características era un buen negociador, ¿no? Y digo, buen negociador, yo me como la bronca, pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué no se pudo negociar? ¿Por qué no se pudo quizá convencer de los cambios que usted quería hacer en el gobierno actual, cuando fue ministro de Hacienda?
Porque nadie se quiere comer la bronca en este país. Vea, fíjese, por ejemplo, doña Glenda, usted sabe que los costarricenses pagamos la electricidad más cara de toda América Latina, pero por mucho, 40% más. Pagamos las medicinas más caras posiblemente del mundo, 4 o 5 veces más que en España. Los agricultores no tienen acceso a moléculas modernas desde hace 21 años y más baratas. Para cambiar esas cosas hay que decirle a grupos monopolísticos, grupos que los 8 gobiernos anteriores les dieron esos monopolios por decreto ejecutivo, hay que cambiarlos. El presidente no quiere comerse esa bronca. Pero no pudo hacerse una negociación, un convencimiento con diplomacia, todas las herramientas que usted tiene. ¿Por qué no se pudo negociar? Porque, Glenda, como usted sabe, y sabe la audiencia que nos está viendo, es diferente. Cuando uno negocia es que tiene que haber un objetivo común. Si no hay un objetivo común, no hay posibilidad de negociación. Ponga usted 3 zorros a negociar con una gallina que se van a comer para el almuerzo. Ahí no hay objetivo común. Y el gobierno y los gobiernos anteriores que han estado regalando esos monopolios, a cambio de quién sabe qué, ¿verdad? No quieren ni siquiera empezar la conversación. ¿Cómo fue que salí yo? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Cuando yo le dije al presidente, no apruebe la ley que saca a las municipalidades de la regla fiscal, porque eso es malo para el país. No, es que ya yo negocié, dijo él, un pacto con Liberación de que yo les firmo la ley que saca a las municipalidades de la regla fiscal y ellos me botan el tren. Eso no es negociar, eso es hacer tratos politiqueros. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos costó $160 millones ya esa decisión del presidente, esa negociación, porque nos subieron la tasa de interés producto que nos bajaron la calificación. Y usted sabe qué pasó con los alcaldes. ¿Cómo fue ese momento en que el presidente lo llama y usted toma la decisión de venirse? Una decisión, usted tenía muy buen puesto, 28 años, sí tenía ese escándalo del que se ha hablado bastante en relación con la sanción que le dio el Banco Mundial por un comportamiento inapropiado con las mujeres. Pero ¿cómo fue tomar esa decisión? Vamos a ver, yo creo que hay que hacer una distinción que marca una gran diferencia. Primero, yo recibí la notificación del resultado de esa investigación después de que ya había renunciado. Después. Y de hecho yo gané el caso, ¿verdad? Lo he ganado 3 veces. Entonces eso no influyó en la decisión del todo. Yo podría estar trabajando todavía para el Banco Mundial. Lo que sí marcó la diferencia es que la hermana que cuidaba, usted se acordará que yo tenía 6 hermanas. La que cuidaba a mi mamá murió el 7 de octubre del año 2019 de un cáncer repentino. Me llamó mi mamá y llorando, obviamente hablamos, yo la llamé más bien, y me dijo, ve lo que es la vida, hijo. Parí 7 hijos y voy a morir sola, porque mis otras hermanas están. Ahí yo tomé la decisión, yo vuelvo para Costa Rica. Estaba viendo cómo acomodándome y me llamó el presidente de la República y me dice, mire, el país está mal, necesitamos un ministro de Hacienda para un gobierno de unidad nacional. No era un gobierno PAC, no, de unidad nacional. Y uno se pone a pensar, sobre todo gente de mi edad y por dónde pasaban la vida, mira, patria y madre, o madre y patria. Y pudiéndome pensionar, fue una decisión difícil convencer a mi señora, que es europea. De Lituania. De Letonia. Letonia. Es el país que sigue para arriba, para el norte. De Letonia. ¿Y cómo se conocieron? En el Banco Mundial. Ella es economista, es una mujer muy... ¿Tuvo ella entonces que terminar su carrera en el Banco Mundial para estar trabajando virtual? Hoy trabaja en el Banco Mundial. Cuando vivíamos en Indonesia trabajaba en el Banco Mundial remotamente. No, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo le voy a decir yo que no a la madre y a la patria? Y estoy aquí. Absolutamente independiente de eso, que por si yo lo gané 3 veces. ¿Fue después de tantos años difícil ajustarse? Pues todo era nuevo, ¿no? Un puesto nuevo, donde no pudo hacer lo que usted quería hacer como ministro de Hacienda, por lo que acaba de contar. Y
y volver a adaptarse, porque en realidad venía una vez al año. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Empezando, por ejemplo... Mire, mi patria siempre ha sido mi patria. Yo soy maicero, hablo maicero, crecí ahí en Calle Blancos, esa era mi dirección. Mi papá tenía una relación con el sector agropecuario y rural. Usted podía sacar el carajillo de Costa Rica, pero nunca Costa Rica. Eso no fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió es la inmensa corrupción que hay en este país. Al punto que yo me propuse matar mitos, fantasmas, como que los mandos medios mandan en Costa Rica. Es una mentira. Yo los voté. A las 5 semanas de haber llegado a Hacienda, hice una limpieza, viceministros, oficiales mayores, directores generales. Lo que me dolió fue que los volvieron a nombrar después de que yo los había reemplazado con gente muy buena y despidieron a la gente buena. No son los mandos medios los que mandan, son los jerarcas y los presidentes que les gusta el status quo, como ha sido el caso en los últimos 8 gobiernos. Eso fue lo que me incomodó. Yo dije, esta no es mi patria. Aquí no se hacen... No deberían hacerse tratos, que es diferente que negociar. Tratos de te doy esto, vos me das aquello, te regalo el 10% de las acciones del INS, del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica para que las cooperativas me apoyen. Y vos, el Infocop, digan que yo, gobierno tal, soy bueno. Eso sí me sorprendió absolutamente, cómo ha cambiado la gente. Y la otra cosa que me sorprendió es que aquí no hablamos claro. Nos encanta soplar humo caliente para que no nos puedan... Claro, acostumbrado a otro tipo de dinámica, ¿no? Desde manejando durante 28 años en 42 países, entonces un lenguaje tal vez más directo. Muy diplomático, porque usted se sienta a negociar con el presidente de Turquía, como lo hice yo, en aquel entonces primer ministro, o con el presidente del 4º país más grande del mundo, Indonesia, y uno tiene que ser muy diplomático, pero la diplomacia nunca, como es el caso de Costa Rica, debe interferir con la comunicación. Y aquí el wiri-wiri, como decía yo chiquitillo, ahí por donde vivíamos, el plato babas, se mete tanto en la comunicación que por eso yo creo que los ticos y ticas estamos muy confundidos. ¿Qué ha funcionado en otros países para combatir la corrupción que se pueda aplicar en Costa Rica? Mire, eso es una excelente pregunta y se la agradezco porque aquí hay una noción falsa, otro fantasma que hay que matar, que la corrupción una vez entronizada no se puede quitar. Mentira. Póngase a pensar en Letonia, el país de mi señora, Lituania y Estonia, países que muchos políticos mencionan sin conocerlos. ¿De dónde vienen esos países? De uno de los regímenes más corruptos en la historia de la humanidad, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo limpiaron. ¿Cómo? Como nuevos. 3 cosas vamos a hacer nosotros. Una, poner la gente correcta. Todo empieza por la gente. Yo me pregunto, y usted debe preguntarse en su casa, ¿qué hicieron los últimos 8 ministros de Obras Públicas y Transportes cuando veían Meco, H. Solís? Estaban dormidos, alcahueteando o algo peor, doña Glenda. Es inexplicable. Gente correcta, sin compromisos, gente que no tenga relaciones comerciales, gente que no ande en la puerta rotativa, entra. Tenemos un ministro que es la 3ª vez que es ministro, y antes de eso fue director general de Obra Pública. ¿Cuál va a ser el criterio para escoger su equipo? Bueno, le tengo que terminar lo de la corrupción, pero el criterio es gente que no es amiga mía, gente que no tiene deudas conmigo, ni con el partido, ni con ningún grupo empresarial, como Pilar Cisneros, como los 2 candidatos a la vicepresidencia de la República. Una doctora y un economista agrícola, ¿no? Un doctor en economía agrícola de la Universidad de Kiel, con un currículum impresionante, y una doctora en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, seleccionadas con cazadores de talento, entrevistas de panel, como hubiera yo seleccionado a mis ejecutivos en el Banco Mundial. Es decir, se abre puesto y aplican. Se busca la mejor persona para el puesto. No se busca el puesto para el hermano del expresidente, la hija del excandidato presidencial, la mano derecha del alcalde, estoy hablando de Liberación Nacional,
que es un club de amigos y parientes. No, se busca el puesto, la persona ideal para el puesto. La segunda parte para la corrupción es que en Costa Rica alcahueteamos todos, ya le dije. En el mejor de los casos, los 8 ministros que supervisaron las construcciones de las obras que están contaminadas por cochinilla, por todas esas cosas, en el mejor de los casos alcahuetearon. Entonces hay que cerrar los portillos para evitar que se pasen los sinvergüenzas. ¿Cómo? Cambiando la ley de contrataciones públicas para que no pueda haber renegociaciones del precio una vez adjudicada una licitación. Gané la licitación con una oferta ridícula, pero vení, Glenda, vamos a negociar allá el cambio de precio. Y lo doblan. Ahí es donde está el chorizo. Y por último, una ley que yo le llamo en broma, chorizo que veo, chorizo que mejor sapeo. ¿Sabe por qué? Porque esa ley va a ser un acto criminal que alguien que supo, fue testigo y tuvo información de un acto de corrupción y no denuncie, tenga que enfrentar una corte criminal, aunque no haya sido parte. ¿Cómo negociar? Porque ahí tocaría, ¿no?, el dilema de siempre, la Asamblea Legislativa. Pero déjeme terminar y le voy a la Asamblea Legislativa dividida, porque suena muy bien, pero a la hora de las horas, ¿cómo poder realmente cumplir con esos planes si no depende solo del Ejecutivo? La segunda parte de esta ley que va a llevar doña Pilar Cisneros como su emblema es que quien denuncie y evite un robo o permita la recuperación le toque un premio. Usted vive en Atlanta, eso en los Estados Unidos se llama the Whistleblower Protection Act, que es una ley federal. ¿Cómo negociar con la Asamblea Legislativa? Vea, doña Glenda, yo quiero comerme las broncas con Costa Rica, para beneficiar a Costa Rica. Nosotros vamos a llamar a un referéndum para bajar, entre otras cosas, el mínimo de firmas para poder tener un referéndum, vea qué interesante, del 5% del padrón al 1,5%. Y le vamos a decir a la Asamblea Legislativa, el artículo 9 de la Constitución Política de este país dice que el soberano y la ciudadanía tienen el poder último en la patria. Y que la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo son los órganos administrativos que ejercen ese poder. Y entonces les vamos a decir, si no legislan ustedes las cosas que el país necesita, vamos a poner a la gente a legislar a través de referéndums. Y si usted llama a un referéndum, porque yo creo que la Asamblea Legislativa se va a alinear, porque la crisis que vamos a vivir en el 2022, gane quien gane, va a requerir que el país se alinee o se vaya para Venezuela, porque así de mal están los números macroeconómicos. Entonces, esa va a ser darle una opción a la ciudadanía para hacer lo correcto en caso de que la Asamblea Legislativa no quiera. Yo quiero que la Asamblea quiera, pero tiene que haber una alternativa si la gente no quiere negociar para el bien del país. Tenemos preguntas que nos han llegado también, que ya las vamos a poner de nuestra audiencia. Aquí tenemos en Por Quién Voto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gloriana Madú dice, ¿cómo resolvería la desigualdad en los regímenes de pensiones que dividen a la población entre la clase pobre y una minoría abismalmente rica? Doña Gloriana tiene razón. Nosotros nos convertimos, de cuando usted y yo éramos estudiantes, muchachos de la U, de una de las sociedades más igualitarias del mundo a una de las 8 más desiguales en los 190 países del mundo. Ese no es un campeonato mundial que usted, doña Gloriana, quiera tener, y lo tenemos. 1. Segundo, las pensiones este país gasta $2,000 millones al año en pensiones denominadas de lujo para beneficiar a 9,200 personas. Y eso es un múltiplo enorme de todas las pensioncitas de 82,000 colones que le otorga el Estado costarricense a la gente que no tiene que comer. Y eso es una injusticia. Por eso parte del referéndum es para quitarle a la Sala Constitucional la autoridad de decidir en un claro conflicto de intereses sobre cosas que los afectan a ellos, que es una inmoralidad y que yo solo conozco en Costa Rica. Eso hay que quitárselo y preguntarle,
No el monto de las pensiones a la ciudadanía, eso es inconstitucional. Preguntarle, ¿quién puede decidir si esto hay que cambiarlo o no? ¿La sala cuarta o un tribunal que no tenga ese conflicto? Don Rodrigo, ¿de dónde vienen los ingresos suyos para pagar los recibos de la luz? ¿De qué vive? Yo vivo de una pensión. De una pensión. Y de mis ahorros. ¿Y en qué recomendaría usted o en qué invierte usted, por ejemplo, su dinero? Siempre decir, bueno, lo tengo colocado en tal lugar o en tal otro. Uy, vea, yo no tengo... ¿Cuál es la recomendación como economista? Es que eso le iba a decir, yo no tengo licencia para darle recomendaciones financieras a la gente, yo no tengo un permiso para hacer eso. Yo personalmente tengo que agradecerle a Dios que he sido muy afortunado, viniendo de una familia muy humilde, he llegado a tener cosas que nunca pude soñar. Yo tengo bienes raíces en una casa en Costa Rica muy buena, y tengo casa en Europa, y tengo invertidos mis recursos en inversiones muy seguras de certificados de depósito y bonos. ¿Afuera? Obvio, sí, afuera. Mi pensión es en dólares y la recibo de afuera, nadie nunca ha pagado por eso. Por eso yo digo que a pesar de que yo no estoy expuesto, me dolería muchísimo ver que el tipo de cambio se nos vaya a 1.500 pesos por dólar a raíz de la irresponsabilidad que ha tenido este gobierno el año entrante, porque tiró todas las torres de pagos de deudas, de vencimientos de deudas para mayo del 2022. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para pagar eso? En dólares. En un momento en que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya anunció 6 aumentos, 3 en el 2022. Se viene una fuerte inflación. Y 3 en el 2023. Eso va a subir las tasas en Estados Unidos. Nos van a bajar la calificación de la deuda, lo más probable, como lo predije cuando dije que las municipalidades no deberían salir de la regla fiscal. ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio? Habrá unas presiones enormes. A mí, en un sentido muy estrecho, me beneficiaría. Pero jamás lo aceptaré, porque hay 500,000 familias en Costa Rica que tienen la hipoteca en dólares. Los campesinos y agricultores importan agroquímicos en dólares. Las medicinas que se toma usted, señora, para el colesterol en su casa o para lo que sea, las importamos en dólares. Entonces, jugar con el bienestar de la gente, arriesgando la estabilidad económica, a mí me parece absolutamente irresponsable, y es una de las razones por las que estoy aquí, a pesar de que a mí en lo personal, gracias a Dios, no me afecta. 2 hijas de 2 generaciones diferentes, una de 21 años que vive en Estados Unidos, según me dijo, señora, y otra de 7 años que vive acá. ¿Cuáles son esos valores que le gustaría que tengan sus hijas, con las que usted le ha inculcado? ¿Cuáles son los valores? Mire, yo creo muchísimo en tener conciencia de la realidad personal de uno y ser muy honesto con uno mismo y saber a dónde quiere llegar y qué está dispuesto a hacer para llegar ahí. Yo no sabía hablar inglés. A mí yo fui a la escuela Buenaventura Corrales y a la escuela Chile, kindergarten, Barrio Luján. Yo no sabía hablar inglés. Yo no era bueno en matemáticas. Fue un colegio que más o menos. Y saqué un doctorado en economía. ¿Por qué? Porque me esforcé. Porque pude lograr competir con las nacionalidades poderosas que hay en el Banco Mundial, hindúes, americanos, estadounidenses, ingleses, el G7, alemanes. ¿Por qué? Porque yo dije, yo vengo de un país chiquito y a mí los gobiernos no llaman. Nunca llamaron para decir, apoyemos a Chávez. Y si lo hubieran llamado, se hubiera muerto de risa, porque está el ministro de Hacienda alemán llamando y diciendo, apoya a fulano tal. Entonces, eso es lo que yo quiero que mis hijas sepan. Que ellas van a tener que ganarse lo que ellas quieran tener en la vida y que se lo tienen que ganar por mérito propio, con honestidad y trabajo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted en su vida? Cuando murió mi mamá en mis brazos en el 15 de septiembre de 2020. Recientemente. Sí, señora. Pero también fue una bendición, porque pasé los últimos 9 meses de la vida de ella con ella.
porque yo viví mucho tiempo afuera, eso fue un momento muy difícil, sí. ¿Quién es su mentor o mentora? Ahora doña Pilar Cisneros en esta campaña. ¿Le ayudó con el plan de gobierno? Porque lo vi muy bien redactado. Digo yo, esto es como de periodismo. No, en el plan de gobierno por supuesto que ayudaron muchos más, pero doña Pilar tiene la enorme virtud para mí que me dice, ¿sabe qué? Regó la olla de leche así, así, así. Me dice las cosas como son, no me pasa la brocha, me regaña, me da muy buen consejo. Entonces, en términos de comunicación y en términos de valores también, tenemos una yunta muy bien, muy parejita y trabajamos muy bien. ¿Fue en qué momento se le ocurrió escogerla? Porque una persona que tiene tan buena imagen a nivel nacional, bueno, obviamente una persona pública también tiene sus enemigos, pero tiene mucha aceptación. ¿En qué momento dice, sabemos la versión de ella, ¿no? que le costó mucho tomar la decisión, pero ¿cómo fue que usted la escogió? No, yo le tuve que rogar. No fue que le costó la decisión, fue a mí el que le tuve que rogar 3 veces. Vea, eso, doña Glenda, vuelve al punto de que yo siempre he buscado a la mejor persona para el puesto. Fue parte de mi éxito en el Banco Mundial. Nadie de los que están conmigo en este esfuerzo, y yo estoy con ellos en este esfuerzo, eran ni amigos, ni socios, ni tenemos negocios, ni amistades. Fuimos uniéndonos por un sentido patriótico de a dónde queremos ir. Y yo conocí a doña Pilar por accidente. Alguien me dijo, mira, saliste de Hacienda, ella está pensionada, ustedes deberían tomarse un café. ¿Quién es alguien? ¿Quién fue esa persona? Esa persona no vale la pena. Entonces dijo, no vale la pena. No vale la pena mencionar quién es. Entonces yo le dije, sí, decirle a doña Pilar que se venga a tomar un café. Y ella aceptó. ¿A dónde se lo tomaron? En mi casa. Y nos tomamos un café y yo dije, yo no estaba pensando ser presidente ni nada. Yo dije, esta es una persona valiente, es una persona clara, sabe lo que quiere para el país. Y me dijo, yo no quiero exportar a mis hijos y a mis nietos, este país se está desmoronando. Fue una conversación como esos de grupo de estudio, ¿qué piensa usted del país? Póngame al día, usted tiene un gran conocimiento. Doña Pilar me dio todo el historial de los 40 años en que ella fue el personaje de Telenoticias. Hicieron el clic los dos. Hicimos el clic y yo me quedé pensando, ya cuando decidí que quería dar la lucha por Costa Rica, dije yo, bueno, ¿a quiénes quiero yo traer? La llamé y me dijo, se volvió loco. Sí, es más, tiene una frase muy simpática que me dice, Rodrigo, si usted sabe contar, no cuente conmigo. Bueno, qué pena, se nos acabó el tiempo. Nada más un último mensaje para las mujeres que están desempleadas, para las mujeres que necesitan oportunidades y para los jóvenes. ¿Qué les dice? Miren, un trabajo no es solo pagar la luz, pagar el alquiler o la hipoteca, comprar comida. Un trabajo para una mujer es dignidad, es independencia, es poder ejercer su voluntad sin depender de nadie más. El 82% de las mujeres en el 20% más pobre de Costa Rica no está buscando trabajo, no tiene trabajo. Eso es inaceptable, eso es peor que los indicadores de los países musulmanes en los que yo viví. A ustedes hay que darles las oportunidades y eso pasa por la red de cuido, porque esa es la principal razón. Entre mujeres de 24 y 35 años no tienen dónde dejar los chiquitos. Bien. Bueno, dejamos con ese mensaje. Bueno, me dijo que era un mensaje, pero no me dejó terminarlo. Pero qué pena, ¿saben qué? Ustedes son el objetivo principal de la política pública de crear empleo que vamos a llevar. Muchas gracias, Rodrigo Chávez, por estar con nosotros en Por Quién Voto.